muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar que organizamos desde Benebanco. Hoy nos gustaría hablarles de una de las más prometedoras fronteras de inversión, que es el sector del aeroespacial. Normalmente, tradicionalmente, este sector aeroespacial, como saben, ha estado reservado a gobiernos o agencias nacionales, pero desde hace unos 10 años se ha abierto el espacio, se ha abierto a empresas privadas que están aportando su tecnología, su dinero y su saber hacer para apoyar a estas agencias a seguir desarrollando y seguir evolucionando en el camino hacia el espacio, ¿no? Lo hemos visto recientemente con Jesús Calleja, ¿no? Que ha conseguido llegar al espacio, es el segundo español que lo ha logrado y lo ha hecho a través de una empresa privada, no lo ha hecho a través de la NASA ni de la Agencia Europea Espacial. Por lo tanto, estas empresas son muy importantes en este campo y hoy conoceremos un fondo que se dedica a este sector. Son empresas también que están desarrollando pues, muchos productos distintos, como pueden ser eh, satélites más eficientes, infraestructuras, comunicaciones, cohetes reutilizables. Y también lo bueno de este sector de aeroespacial es que no solamente se limita al tema espacial, sino que también todos los beneficios pueden redundar o pueden ser implementados en otros campos, como puede ser la agricultura, el campo climático, bueno, pues diferentes campos en los que nos podemos aprovechar, por lo cual es otra vía de potenciar la inversión en esas empresas que se dedican a eso, ¿no? Eh, Invertir en este sector hoy significa también el estar invirtiendo en empresas que están, muchas de ellas, empezando en edades tempranas de inversión, pero que tienen modelos de negocio sólidos y cada vez más escalables. Por lo tanto, vamos a ver hoy un fondo que se dedica a esto. Creo que ahora nos dirá su responsable en España, que es Iván Díez Sainz, ya le saludamos, que es el country head para Iberia y Latinoamérica, de la Financier de Lechequier, que es la gestora que hemos invitado hoy. Iván, muy buenas tardes. Hola Víctor, buenas tardes y muchas gracias. Bueno, lo primero, ya nos conocemos de hace años. Bienvenido a EBN, bienvenido al webinar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y la primera pregunta antes de que empieces, creo que sois, si no corrígeme, la primera gestora en España que tiene un fondo listado que se dedica a este sector. Bueno, no solo la primera gestora en España, somos la primera gestora en Europa que lanza un fondo dedicado a la temática espacial o al ecosistema espacial. De O sea, hecho, va en nuestro ADN, somos una gestora innovadora. Como bien vale, sabes, Víctor, entonces intentamos sí. siempre anticiparnos a las tendencias del mañana y este fondo lo lanzamos, va a hacer 4 años ahora, lo lanzamos en mayo del 2021. Muy bien. Se me olvidó comentar que luego supongo que nos lo dirás o las perspectivas que hay de crecimiento, pero hay un informe de Morgan Stanley que valora el sector en $1 billón en 2040, lo cual estamos hablando de un tema bastante importante y con un futuro bastante prometedor. Bueno, pues Iván, bienvenido otra vez y cuando quieras nos haces la presentación y nos vas contando. Perfecto, Víctor. Pues voy a compartir la presentación. Cuando la veas, Sí, me decís a ver, y venga, perfecto. la ves, ¿no? Sí, Vale, perfecto. Bueno, pues yo lo que quería hacer, bueno, antes de nada, Víctor, si me permites, es para aquellos que nos estén escuchando, decirles dos pinceladas de quién es la Financière de l'Echiquier. A pesar sí, de ser una gestora con un nombre un poco complicado, la sí. Financière de l'Echiquier es una gestora francesa que lleva 35 años gestionando activos desde el año 91. Actualmente gestionamos unos 27.000 millones de euros, principalmente en soluciones de renta variable, donde tenemos 25.000 millones y luego tenemos 2.000 millones en lo que es crédito corporativo. Somos una gestora que pertenecemos a un grupo francés que nos aporta otros 48.000 millones de euros, que es la Banque Postale Asset Management. Por lo tanto, eso nos permite mantener ese enfoque de boutique, pero con una mentalidad de gestora grande, debido a que complementamos nuestras soluciones con aquellas que nos aporta nuestra casa matriz, que es la Banque Postale Asset Management. Somos una gestora innovadora, como te he dicho, una gestora activa. Buscamos única y exclusivamente aportar alfa, aportar valor añadido a nuestros inversores, una gestora de alta convicción.
¿vale? Para lo bueno y para lo malo, somos una gestora de alta convicción y eso hace que nuestras carteras sean carteras concentradas. Tenemos generalmente en nuestras carteras tenemos entre 25 y 35 valores. El fondo del que voy a hablar hoy tiene 36 valores actualmente, para que os hagáis una idea. Y luego el último aspecto, pero no menos importante, es que somos una gestora, lógicamente, como he dicho, activa y por lo tanto tenemos una visión de largo plazo y por eso la gobernanza o el gobierno corporativo de las compañías en las que invertimos es capital. Pero no solamente eso, sino que intentamos integrar también todos los aspectos ESG extrafinancieros, en medioambientales y sociales también en nuestra toma de decisiones de inversión. Básicamente porque como gestora de convicción, cuanta más información tengamos sobre las compañías en las que vamos a invertir, pues evidentemente tenemos una percepción más fina de la calidad de la gestión de la compañía, un conocimiento más profundo de los sectores o de las dinámicas regulatorias de los sectores en los que están esas compañías y luego evidentemente pues que integrar un análisis adicional a tu toma de decisiones de inversión, pues te va a permitir también, lógicamente, pues identificar potenciales riesgos y oportunidades. Eso un poco para ver y por no extenderme más, Víctor, en quién es la financiera de Lechiquier. Algo muy importante para los que nos estén escuchando, España es un mercado con el que estamos muy comprometidos. Llevamos ya 6 años con una sucursal y con una oficina abierta en España, desarrollando negocio para los inversores españoles evidentemente con una visión de futuro y de largo plazo y de permanencia. Y lo que quería hablar hoy, como estáis viendo ahí en el título de la presentación, Víctor, es pues, la oportunidad que supone invertir en la economía espacial. Voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera parte para explicar qué es esto de la economía espacial, qué es esto del espacio, por qué es interesante invertir aquí, y una segunda parte, cómo nosotros, a través de nuestro fondo Echiquier Space, pues nos aprovechamos de esta temática, que sin duda es invertir en el espacio es invertir en el futuro, Víctor, al final. Y algo que es muy importante es que no vendemos sueños, ¿vale? Vendemos una realidad. Yo creo que eso es algo muy importante. Esto está aquí para quedarse, no es algo relativamente joven, pero evidentemente esto ya no es un sueño, sino que es una realidad, como estáis viendo ahí. Lógicamente, todo el mundo al principio, como cualquier otra cosa en la vida sobre la que no tenemos ningún conocimiento, pues somos algo escépticos. Ocurrió lo mismo con la inteligencia artificial en el 2022, hasta el 2022. Todo el mundo era bastante escéptico con la inteligencia artificial, pero en 2022, con la entrada de ChatGPT y la democratización de la tecnología, pues lógicamente eso fue un punto de inflexión para que todo se acelerase y hoy en día hablamos de la inteligencia artificial de manera muy, bueno, pues como algo común en nuestro día a día. Pues esto es exactamente igual. Al principio, como estáis viendo ahí, todo el mundo es escéptico, nadie se cree el tema del espacio, pero llega un punto de inflexión, que es 2019, donde todo se acelera. Este punto de inflexión en 2019, Víctor, y para los que nos estén escuchando, es SpaceX, es Elon Musk, con el lanzamiento de su primer cohete, el Falcon 9, y no solamente el lanzamiento de ese cohete, sino como tú bien has dicho en la introducción, Víctor, sino que parte de ese cohete volvía a la Tierra y se podía reutilizar. Por lo tanto, eso es un primer punto de inflexión donde hace que se empiece a democratizar el acceso al espacio. El sector privado se da cuenta de que eso que ha hecho Elon Musk pues es factible, es decir, que se puede lanzar cohetes al espacio a menor coste y que acceder al espacio pues es mucho más sencillo. Luego hablaré del segundo punto de inflexión que ha hecho que también ha supuesto un impulso para la economía espacial, pero bueno, yo creo que al principio todos somos bastante escépticos, pero luego todo se acelera. De hecho, fijaros, aquí tenemos cosas que utilizamos en nuestro día a día que ya se utilizaban antiguamente en el espacio, como el tema de las prótesis, pues ese material lo utilizamos hoy, o sea, el material que utilizamos para las prótesis ya se utilizaba para construir cohetes. La leche en polvo, pues era el complemento alimenticio que tenían los astronautas. Es decir, que esto es algo que ya viene desde hace mucho tiempo, pero evidentemente, como todo en la vida, necesitamos un punto de inflexión para que todo se acelere. Evidentemente, 2024 fue un año, bueno, pues podríamos decir que fue un año estratosférico. Fue un año estratosférico, de hecho fue un año excelente para la economía espacial. Hubo muchas misiones, muchos proyectos en distintos países, como estamos viendo ahí, en distintos continentes. Y todo eso fue gracias a las inversiones que ha llevado a cabo el sector privado, porque como tú bien decías, Víctor, y luego veremos, el acceso al espacio antes estaba reservado principalmente a los estados y a las agencias nacionales. Pero desde el 2019, como decía, y la democratización
del espacio, pues el sector privado pues ha empezado a llevar a cabo muchos proyectos, muchas inversiones, pero ¿por qué explotó en 2024 este sector? ¿Qué es lo que hizo que este sector en 2024, el año pasado, pues fuese uno de los mejores sectores en los mercados financieros? Pues básicamente, por muchas razones, pero nosotros detectamos dos o identificamos dos. Una, factores intrínsecos a lo que es el propio ecosistema espacial por la creciente expansión del ecosistema espacial, y otros serían factores exógenos a lo que es al propio ecosistema. Tuvimos el año pasado una economía bastante más resiliente de lo que pensábamos, y la victoria también, por qué no decirlo, de Donald Trump en Estados Unidos, pues lógicamente dio alas a este segmento. Hay que recordar que durante el primer mandato de Trump su apoyo al sector espacial fue importante. Reactivó el programa Artemis, que era volver a enviar astronautas estadounidenses a la Luna en 2027, respaldó el gasto militar. Por lo tanto, bueno, pues el año pasado fue un año extraordinario. Pero esta slide que muestra a continuación viene a hablar un poco de lo que tú comentabas al principio. Para mí esta slide es la que mejor refleja el cambio que está experimentado el mercado espacial. La economía espacial desarrollada en los años 60, lo que podríamos hablar del espacio 1.0, pues está experimentando una profunda mutación hacia lo que llamamos el espacio 2.0 o el New Space. ¿Vale? Con la llegada del espacio 2.0, pues el mercado de la economía espacial pues ha pasado del sector público al sector privado. Ha empezado a incluir nuevos actores eh, eh, y más actores, lógicamente, ha ampliado las perspectivas, mucho más prometedoras. Entonces, si bien es cierto que es todavía el espacio 2.0, es un sector relativamente joven, pues ya está en una fase muy similar, como decía antes, a la que atravesaba la inteligencia artificial hace 5 años. Pero es un sector que ya ha madurado bastante. Pero como estáis viendo ahí, ese paso del espacio 1.0 al espacio 2.0, pues al principio, como bien comentabas, Víctor, pues durante la Guerra Fría el sector espacial estaba dominado solamente por el sector público, es decir, los gobiernos y las agencias nacionales. Les daba exactamente igual el retorno sobre su inversión, el gasto, los costes. Ellos pedían dinero, la NASA pedía dinero y el gobierno americano se lo daba sin preguntar. Pero evidentemente les daba igual la frecuencia de lanzamientos de cohetes al espacio, la innovación les daba exactamente igual y, por supuesto, los temas medioambientales pues también. Pero en los últimos años pues hemos asistido a un desplazamiento hacia el sector privado y que, como decía antes, es lo que ha propiciado la llegada del espacio 2.0. Elon Musk es quien cambió esa mentalidad, como decía, al final tenía un objetivo muy claro que era innovar, incentivar la reducción de costes, y entonces, evidentemente, la democratización y la comercialización del sector pues ha permitido que entrasen muchos actores privados. Elon Musk, al final, lo que ha hecho es mostrar al sector privado que se puede hacer cosas interesantes en el espacio. El hecho de que el acceso sea más sencillo y más barato, pues lógicamente pues ha llamado la atención del sector privado. Como comentábamos al principio, que parte del cohete que tú envías al espacio vuelva a la Tierra, pues lo que hace es que, lógicamente, pueda ser, se puedan fabricar otros mucho más rápidos, que el envío de cohetes pues sea mucho más frecuente y, por lo tanto, lógicamente, la fabricación de un nuevo cohete es más barato porque ya tienes la mitad. Por lo tanto, yo creo que, y también se tiene en cuenta, ahora con el sector privado, tiene en cuenta cuestiones medioambientales de las que hablaremos luego, porque sí se puede invertir en el espacio siendo sostenible. Hablando un poquito de cómo está este mercado, y tú has dado algunas cifras al principio, Víctor, es un sector que está en auge. Las perspectivas de crecimiento del mercado, pues estamos hablando crecimiento anual en torno al 10% para los próximos años hasta el 2035. Es un sector que va a multiplicar por 3 su tamaño. Va a pasar de 630.000 millones a, como tú bien decías, a 1.8 billones en 2035. Fijaros un poco el número de satélites que se lanzaron en 2023. Nosotros no somos conscientes porque no estamos muy metidos en este mundo espacial y demás, pero en 2023 se lanzaron más de 2.600 satélites al espacio. Eso es brutal. Pero desde luego que en los próximos años se lanzarán decenas de miles de satélites más. Porque de hecho, ahí hay empresas como Amazon con su proyecto Kuiper o Starlink, que pertenece también a Elon Musk. Al final, Amazon lo que quiere hacer con su proyecto Kuiper o Starlink es proporcionar internet de alta velocidad
y a nivel global y sobre todo a aquellas áreas donde el acceso a Internet es limitado. Yo creo que eso va a permitir tener conectividad en todas las zonas más remotas del mundo donde antes apenas había acceso a Internet o apenas había comunicaciones digitales. Por lo tanto, yo creo que eso es algo importante. A nivel de inversiones, ahí lo estáis viendo. Las inversiones que va a haber en el sector son brutales y yo creo que eso es importante. Por lo tanto, es un sector que ofrece muchas oportunidades en cualquier ámbito. Es un sector que va muy ligado, eso es importante, a la inteligencia artificial. Nosotros al final pensamos que la inteligencia artificial, bueno, pues que se está extendiendo en todos los sectores, está aportando soluciones concretas a todos los sectores. Ese avance tan rápido de la inteligencia artificial pues está sirviendo como catalizador para la tecnología espacial, está acelerando por la exploración, las innovaciones espaciales. Por lo tanto, pensamos que tanto la inteligencia artificial como la tecnología espacial, Víctor, son las dos próximas grandes revoluciones, ¿vale? Se complementan y avanzan de manera conjunta. Esta slide que estoy enseñando aquí, lo que quería mostrar básicamente es que al final bueno, pues tenemos muchísimos actores que están participando en el ecosistema espacial. Estamos hablando de más de 12.000 compañías en el mundo desarrollando tecnologías espaciales. Evidentemente, no todas son listadas. Cuando invertimos en un fondo UCITS no podemos invertir en compañías que no estén listadas, que no sean públicas, pero estamos hablando de más de 12.000 compañías que que se están dedicando a desarrollar proyectos y productos y servicios relacionados con la tecnología espacial. Algo que para nosotros es fundamental y es donde nosotros queremos trabajar es en la observación de la Tierra desde el espacio. Esto es un poco donde nosotros, y luego lo comentaré en el fondo, es donde nosotros realmente nos centramos. Yo creo que la observación desde la Tierra a través de satélites es esencial. Es fundamental para todo, sobre todo para todos los científicos que están previendo cambios futuros. Es cierto que cuando uno habla del espacio, siempre se le viene a la cabeza que es un tema de ciencia ficción. Bueno, es hasta cierto punto lícito pensar que cuando hablamos del espacio pensamos en aliens, pensamos en ET, en Star Wars, en vivir con extraterrestres. Nosotros no, nosotros queremos estar efectivamente ahí, como bien muestro, en cómo hacer la vida en la Tierra mejor desde el espacio, ¿vale? Muchos sectores y muchas personas, desde luego, se van a beneficiar del desarrollo de estas tecnologías espaciales, porque la temática espacial aporta soluciones al planeta Tierra. Tú has comentado algunas al principio, Víctor. Gracias a la tecnología espacial se puede medir el cambio climático. Como he comentado antes, se pueden conectar poblaciones que hoy en día no tienen acceso a Internet y a comunicaciones digitales. Se pueden analizar y mejorar las cosechas agrícolas, porque todas las imágenes y todos los datos satélites pues nos permiten ganar en eficiencia. Por lo tanto, yo creo que eso es algo muy importante. Algo que también me gustaría señalar es que Europa se está poniendo las pilas. Europa, para que os hagáis una idea, con su proyecto Iris, hasta hace poco Europa solamente tenía dos proyectos relacionados con el espacio. Este es su tercer gran proyecto. Antes teníamos, que seguro que lo sabéis, el sistema de navegación Galileo, que es para todo el tema de navegación de los barcos. Teníamos el tema de la observación de la Tierra a través de Copérnicus. Pero ahora estamos con el proyecto Iris, que es un proyecto sobre todo para tener Internet de alta velocidad directamente vía satélite, pero sobre todo, y hablaremos de ello posteriormente, para garantizar tu soberanía, tu defensa, porque en un mundo geopolítico cada vez más complejo, pues es fundamental garantizar las comunicaciones gubernamentales que sean resistentes, que sean seguras, que sean rápidas. Por lo tanto, la Comisión Europea va a invertir, como veis ahí, más de 10.000 millones de dólares, de euros, en 280 satélites, ¿vale? Que al final lo que va a hacer es una constelación de satélites, que lo va a llamar el proyecto IRIS, y lo que va a hacer es proporcionar una columna vertebral pues encriptada para que todos los gobiernos y agencias públicas de la Unión Europea pues puedan conectarse de manera segura y puedan desarrollar nuevos servicios comerciales. Por lo tanto, como veis, también Europa está invirtiendo aquí. Y voy a hacer un inciso en el tema de defensa, porque yo creo que es importante y todo el mundo habla de defensa y ahora cada vez más. Bueno, yo creo que es importante hablar del mercado de la defensa espacial, porque este sería el segundo punto de inflexión, Víctor, que he comentado al principio. Es 2022. 2022, lamentablemente, con la invasión o con la guerra de Rusia o la invasión de Rusia en Ucrania, pues puso de manifiesto la importancia estratégica del espacio.
todo el tema de las geolocalizaciones, de los satélites, de las telecomunicaciones, de las observaciones. ¿Y qué pasa? Pues que todos los gobiernos, sobre todo de la Unión Europea, pero todos los gobiernos en general, pues se dieron cuenta de la importancia del espacio, de que lo que le hizo Rusia a Ucrania le podía ocurrir a cualquier otro país. Y por lo tanto el espacio ya no se convirtió solo en un tema comercial, sino también en un tema de seguridad. Por eso hablamos que este es el segundo punto de inflexión, que es lo que hizo que aceleró todavía más el sector espacial. Defensa se ha convertido, lógicamente, a raíz de eso, en una inversión estratégica. Lo estamos viendo con el nuevo programa de rearme europeo de casi 800.000 millones, pero la defensa está adoptando tecnología espacial. Estamos hablando que es un, y aquí las cifras que ponemos ahí no están obsoletas ya, después de la inversión que va a hacer Europa, pero bueno, para que veáis el tamaño del mercado y el crecimiento que se espera para los próximos años. Al final, la militarización del espacio, pues se ha convertido en un tema importantísimo para el sector. Hay que recordar que Donald Trump, como decía antes, fue, para bien o para mal, pero fue el fundador de la Fuerza Espacial Americana, es decir, es la sexta rama de las Fuerzas Armadas Americanas, es la primera rama, el primer servicio militar que se crea desde la creación de la Fuerza Aérea en el 47. Por lo tanto, veis la importancia del espacio para la defensa. Las empresas de defensa están cada vez más desarrollando sus actividades en el espacio. Eso, Víctor, quería contarlo un poco, es la parte, luego podemos entrar en detalle si hay preguntas, pero eso es un poco por qué el espacio es interesante, por qué consideramos que es una manera de invertir en el futuro, por qué consideramos que es una oportunidad sin precedentes. Y ahora voy a hablar un poco de cómo nosotros implementamos todo eso en nuestro fondo, que como bien hemos comentado al principio, somos la primera gestora en Europa en lanzar una estrategia dedicada al espacio. ¿Vale? Va a cumplir 4 años, es un fondo que se lanzó en mayo del 2021. Al final, como decía al principio, somos una gestora innovadora, intentamos anticiparnos a las tendencias del mañana, queremos estar presentes en la temática cuando explote y, por lo tanto, ya haber adquirido ese expertise. El fondo con el que contamos es el Echiquier Space. Y además, no solamente es el primer fondo que se lanza en Europa, sino además es el primer fondo de gestión activa. No hay fondos de gestión activa, que es lo que hacemos nosotros en la Financiera del Echiquier, dedicados al espacio. Es un fondo que cuenta actualmente con unos 150 millones de euros, una cartera concentrada, como va en el ADN de la Financiera del Echiquier, un equipo de 4 personas. Estas 4 personas son los 4 responsables del equipo tecnológico, donde están los fondos tanto de inteligencia artificial como espacial, como el de robótica, como de tecnología. Gestionan 1.8 billion. Es una cartera, evidentemente, las compañías que tenemos no todos son compañías pequeñas, porque evidentemente el sector, como decía al principio, si bien es cierto que es mucho más joven que el sector de la inteligencia artificial, ya está madurando. Por eso tenemos compañías donde la mediana de capitalización bursátil son 19.000 millones, es decir, no son mega caps, pero estamos hablando que la mediana son 19.000 millones, por lo tanto ya estamos hablando de compañías con un tamaño interesante. Y luego veremos un poco cómo nosotros, en la búsqueda de la pureza de la temática, cómo seleccionamos las compañías o cómo segmentamos la cartera para realmente ofrecer esa pureza en la temática. Es un fondo que conjuga estos 4 criterios, es decir, un fondo evidentemente que busca compañías de crecimiento, es un sector de crecimiento, es un sector innovador, donde buscamos compañías realmente líderes, porque hay que hacer muchas inversiones, no todas las compañías consiguen bueno, subsistir. Ha habido muchas compañías que empezaron que ya no existen, porque las inversiones que hay que hacer son importantes, por lo tanto hay que intentar buscar los líderes y los que van a resistir y los que van a seguir creciendo en el futuro. Hay que buscar, lógicamente, compañías que estén constantemente innovando, porque es un sector en plena innovación y donde hay que evolucionar y hay que innovar constantemente. Y luego, evidentemente, es un fondo de convicción que invierte en compañías a nivel global, en todas las partes del mundo. No solamente compañías americanas, también hay compañías europeas, también hay compañías asiáticas, como luego lo veremos. Y nosotros nos centramos, como he dicho antes, en esta parte de aquí, en cómo desde la Tierra, perdón, desde el espacio se puede mejorar la vida en la Tierra. Y ahí veis la cantidad de subsegmentos en los que nosotros estamos invirtiendo, donde realmente lo que buscamos es ofrecer soluciones concretas al planeta Tierra.
muchas personas nos dicen, bueno, ¿y cómo buscáis esa pureza o cómo seleccionáis las compañías o cuál es el proceso que seguís para escoger las empresas dentro de la industria espacial? Pues al final nosotros lo que buscamos con este fondo, como he dicho, pues es apoyar estos cambios bueno, pues que se vienen dando en el ecosistema espacial desde hace muchos años, y lo que hacemos es seleccionar de manera muy minuciosa las compañías o los valores en los que vamos a invertir. Por eso nuestro universo de inversión son solamente 200 compañías. Nosotros somos muy rigurosos porque realmente en esa búsqueda de pobreza lo que queremos es que las compañías estén muy relacionadas con la temática espacial. Nuestro universo son 200 compañías y lo estructuramos en torno a cuatro pilares y eso es lo que marca un poco la diferencia. O sea, al final buscamos empresas, bueno, y os lo voy a poner en la siguiente slide para que lo veáis también con ejemplos, que yo creo que siempre es importante. Ay, perdón, me he pasado demasiado rápido. Perdón, aquí, en esta. Es un poco para que veáis la clasificación y cómo seleccionamos las compañías. Nosotros al final buscamos empresas terrestres que permiten o se benefician del desarrollo del ecosistema espacial, pues pueden ser compañías que fabrican cohetes y satélites o que desarrollan aplicaciones en función de datos obtenidos desde el espacio. Luego buscamos empresas también que operen desde el espacio, es decir, aquellas compañías que hacen exploración espacial o fabricación industrial, compañías que tienden puentes entre la Tierra y el espacio, ¿vale? Compañías que hacen, bueno, pues sistemas de comunicaciones, activos espaciales, observación desde la Tierra, y luego algo que es fundamental para apoyar esta revolución, pues son empresas que desarrollan tecnologías transversales, ¿vale? Como todo el tema de la computación en la nube, todo el tema de semiconductores, todo el tema del software de diseño industrial. Y ahí veis algunos ejemplos que tenemos en cartera y a mucha gente le llama la atención al ver John Deere, que es una empresa de tractores, y digo, ¿cómo puede John Deere pues, estar relacionada con el espacio? Y es un poco lo que he comentado anteriormente, pues gracias a todos los datos y las imágenes obtenidas a través de satélites, pues nos permite analizar, optimizar y ganar en eficiencia en nuestras cosechas agrícolas. A través de eso y de esos datos, pues le permite y sabe perfectamente en qué zonas se puede sembrar porque es zona fértil y de esa manera pues no gasta o no malgasta semilla, por hablar coloquialmente. Eh, la cartera, esto es un poco la cartera a día de hoy. Me gusta enseñar esta slide porque, bueno, porque primero habrá compañías que algunas personas, algunos inversores conozcan y otras que no. Como veis ahí, tenemos compañías de un tamaño importante, otras compañías de menor tamaño, lo que hace que la mediana de la capitalización sea 19 billion, pero hay compañías como Amazon. Hay mucha gente que nos dice, o ahí no está en el top 10, pero tenemos Nvidia, por ejemplo, de semiconductores, y mucha gente nos dice, joder, pero Nvidia, Amazon, ¿y eso qué aporta al sector espacial? ¿Por qué tenéis Nvidia y tenéis Amazon? Aparte de otras compañías que, como veis ahí, que son menos conocidas. Y al final nosotros lo que decimos, que es lo que he comentado antes de la inteligencia artificial y la tecnología espacial, las dos nuevas revoluciones. O sea, lo que nosotros decimos es que el crecimiento del sector espacial pues está intrínsecamente ligado al sector tecnológico. O sea, todas esas observaciones que se hacen desde el espacio sobre la Tierra, pues por ejemplo, para vigilar las catástrofes naturales, pues requiere una gestión importante de una gran cantidad de datos. Pues ahí está Amazon. En la nube de Amazon, pues está demostrando su utilidad para la gestión de esos datos. También Amazon, como os he dicho al principio, está con su proyecto Kuiper, que es llevar una red de Internet por satélite a las zonas más remotas del mundo. Amazon está desplegando más de 3.200 satélites en órbita terrestre baja. El caso de los semiconductores, Nvidia, bueno, pues el desarrollo de esta tecnología influye directamente en el rendimiento de los satélites. Y es un buen ejemplo de cómo la innovación tecnológica pues ayuda o puede ayudar al desarrollo de tecnologías espaciales. Por lo tanto, yo quería mostrar esto para que se vea un poco el tipo de compañías que tenemos en cartera, que combinamos grandes compañías con compañías de menor tamaño, pero también hay compañías tecnológicas que tienen mucho que ver porque el sector espacial está intrínsecamente relacionado con el, con el sector tecnológico y con la de tecnología espacial. Quería entrar aquí también, porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo invirtiendo en defensa, cómo invirtiendo en el espacio se puede ser sostenible? Es una pregunta bueno, pues muy razonable y nosotros lo que decimos es que el espacio desempeña un papel clave en la lucha contra el cambio climático. Eso es importantísimo.
Yo creo que lo he presentado en una de las primeras slides. Al sector público, con el espacio 1.0 durante la Guerra Fría, les daba exactamente igual las cuestiones ASG, pero al sector privado no. La industria hoy en día está cada vez más comprometida con la sostenibilidad, con el desarrollo de tecnologías más limpias, están haciendo esfuerzos para investigar combustibles menos contaminantes, reutilizar cohetes, como ha hecho SpaceX, que hemos comentado, y todo eso va a reducir los residuos y el impacto ambiental. Se están haciendo avances en satélites y sistemas de vigilancia espacial, pues lógicamente, luchar contra el cambio climático, ayudar a la observación de la Tierra, a la gestión de los recursos. Es cierto que hay muchas cosas por hacer todavía, que el sector espacial ha sido muy criticado por el impacto medioambiental, pero no deja de ser un actor clave en la transición ecológica. El lanzamiento de un cohete, evidentemente, como el Falcon 9, por ejemplo, de SpaceX, evidentemente genera cantidades de CO2 importantes comparables a lo que podría ser el vuelo de un avión de larga distancia. Pero muchas empresas de este ecosistema desempeñan un papel importante para preservar el medio ambiente. Muchas de ellas están vigilando los niveles de contaminación, muchas de ellas están detectando emisiones no autorizadas o siguen las operaciones de desgasificación en el mar y la reforestación. Otras están especializadas en la prevención de desastres naturales, como los incendios forestales, la gestión de desechos orbitales. Nosotros, por ejemplo, invertimos en una compañía japonesa que se llama Astroscale, que para hacerlo coloquialmente es un poco similar a lo que hacen los barcos en alta mar, que tiran las redes al mar para luego atraer muchos peces. Pues Astroscale lo hace en el espacio, tira redes al espacio para aglutinar o agrupar todos los pequeños residuos que hay y llevarlos a la atmósfera y que se quemen para así evitar que con la microgravedad pues vayan al final cayendo a la Tierra y sea contaminante. De hecho, fijaros, eh, eh, de los 50 indicadores de seguimiento del cambio climático que identifica la ONU, 26 provienen de imágenes satelitales. Por lo tanto, esto es algo muy, muy importante. Es evidentemente, queda mucho por hacer, pero es un gran desafío para las empresas de este ecosistema porque no quieren poner en riesgo las nuevas misiones, los nuevos proyectos y por lo tanto luchan para que cada vez haya un espacio mucho más limpio. No sé, Víctor, si tenemos tiempo o termino ahí. Tenía algún ejemplo de alguna compañía, pero bueno, Bueno, lo que tú me digas. Yo tenemos. ya habría terminado, o si quieres que entremos en detalle en cualquier cosa o cualquier pregunta. Sí, bueno, cuéntanos un poco la evolución del performance del fondo, aunque es relativamente nuevo, pero bueno, creo que tiene bastantes buenas rentabilidades y bueno, un poco también es un fondo de largo plazo, ¿no? Tanto en cuanto las empresas, bueno, podríamos decir que algunas de ellas, como he dicho en la introducción, están en edades tempranas de inversión, otras no, otras ya son bastante maduras, pero bueno, la idea es que si invertimos en ese tipo de fondos es dejarlo en la cartera para varios años, ¿no? Pero bueno, como he visto que sí que ha tenido el año pasado fue espectacular, como decías también, bueno, contanos un poquito y luego ya si quieres entramos y te hago alguna pregunta, ¿no? Vale, Y perfecto. vamos a combinar. Mm. Vale, ahí veis un poquito las rentabilidades. Si tuviese aquí a mi departamento de compliance, me Ya, tiraría de las orejas y me diría, tienes que decir que rentabilidades pasadas no sí, garantizan rentabilidades futuras, que todos sabemos, pero bueno, un poco para que veáis, el fondo lo lanzamos en mayo de 2021. Desafortunadamente, 2022 fue un año malo, muy malo, por dos razones, porque al final estamos invirtiendo en compañías de crecimiento, en compañías sí. tecnológicas. En ese momento eran compañías de menor capitalización, por lo tanto, esa subida tan brusca de los tipos de interés en 2022 pues penalizó a este tipo de compañías, pero 2023 y 2024 fueron 2 años extraordinarios para el fondo. 2025 está siendo un año muy bueno, eso es a finales de abril, pero a día de hoy el fondo lleva una rentabilidad de más 4% en el año, es decir, se está comportando muy, muy bien si tenemos en cuenta lo que le está penalizando el dólar, porque al tener compañías americanas en dólares, pues lógicamente que el dólar ha sufrido una caída casi de un 11, un 12% frente al euro, pues lógicamente te está perjudicando y a pesar de eso el fondo lleva unos 4% en el año,
pero lo que para nosotros es más importante, porque al final, Víctor, esto es una temática de largo plazo, no hay que mirar año tras año. Esto es para aquel inversor que se siente cómodo invirtiendo en un Sí, periodo de tiempo largo, porque, como decía antes, si bien es cierto que el mercado está madurando, todavía sigue siendo relativamente joven, pero la rentabilidad anualizada desde mayo del 2021 a día de hoy es del más 10,35, es decir, año ujú, tras año me ha ido dando un 10,35, lo cual está pues, está muy bien, sí, sí. razonablemente bien. Pues estupendo. Te quería hacer alguna pregunta, ¿no? Para aclarar un poco más la temática. Ujú. Eh, Nos has hablado de hemos hablado entre los dos de lo que son las bondades del sector aeroespacial. No solamente está dedicado a lo que decías tú del espacio, sino que también podemos aprovechar las bondades para otros campos. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los mayores riesgos también, para saber un poco las dos patas? Pues mira, es una buena pregunta porque evidentemente hay riesgos. Mm, No solamente los riesgos de mercado, porque es un fondo de renta variable y con compañías que tienen ese riesgo de mercado, pero lo que sería el riesgo asociado a este sector, bueno, podríamos identificar algunos, pero desde luego los presupuestos militares. O sea, al final es la importancia del gasto que se quiera destinar a defensa o al espacio. De hecho, estos gastos o estos presupuestos militares pues se tienen que votar anualmente o incluso a veces varias veces durante el año por los parlamentos nacionales de los estados afectados. Por lo tanto, existe el riesgo, como pueda ser en Estados Unidos con Elon Musk y el programa DOGE de eficiencia del gobierno, pues existe el riesgo de que el crecimiento del gasto se ralentice o de que mm, se apliquen iniciativas de recorte de gastos, como ya está ocurriendo, insisto, en determinados segmentos del presupuesto militar estadounidense. Otros mm, riesgos, Víctor, pues la pérdida de un programa importante por parte de un actor específico, es decir, al final estos son compañías que dependen mucho de los contratos, de los programas de esa colaboración público-privada, las dificultades que tengan para aumentar los ritmos de producción de ciertos programas. A veces estos programas o estos proyectos pues provocan sobrecostes, retrasos, con penalizaciones financieras. Hay riesgos, lógicamente, de gobernanza. Hay riesgos de gobernanza, el pago de comisiones ilegales o sobornos en ciertas regiones. También hay riesgos como puede ser la obsolescencia de equipos o tecnologías, la piratería, el robo de la propiedad intelectual. Bueno, pues y en Europa las empresas, si nos centramos en Europa, pues las empresas armamentísticas pues han encontrado dificultad para acceder a financiación y para acceder a capital, pues debido lógicamente a lo que ya sabemos, a todo el tema de restricciones a la inversión impuestas por estrategias extrafinancieras o de responsabilidad social corporativa pues de muchos agentes financieros. Por lo tanto, hay riesgos y hay que monitorizarlos como tal, evidentemente, además de los del riesgo de mercado. ujú. Vale, claro. Eh, ¿Tiene alguna limitación el fondo de poder incluir más, por sí qué porcentaje tiene más de espacio, por así decirlo, empresas que se dedican, pues como decíamos, a infraestructura orbital, desarrollo de nuevos cohetes reutilizables, más que, porque he visto algunas que son como Dassault, que es una empresa francesa de defensa. eh, ¿qué criterios, o sea, podríamos poner empresas que fueran solamente como Rheinmetall, que es la que hace tanques en Alemania, o no? Un poco ¿qué criterio? Es más un fondo, porque es que sabes lo que pasa, que ahora desde que los medios están hablando de temas de infraestructura, con toda la inversión que comentabas en Alemania, este programa que va a hacer de 800.000 millones y también de defensa, es verdad que hay muchos ETFs que se dedican únicamente a defensa, pero fondos de inversión, por lo que es la idiosincrasia de un fondo y cómo tiene que estar distribuido, todo el tema también de ESG, pues no hay fondos de defensa que nos piden nuestros clientes. Oye, dime fondos de defensa. No, pues de defensa pura no hay en la actualidad. Podríamos decir que este es un fondo más de espacio, más de defensa. No, es un fondo de espacio, Espacio. es un fondo espacial. A mí me gusta lo que pasa que nuestro papel y el objetivo de cuando uno invierte en un fondo temático es seguir hacia donde va la temática a medida que evoluciona, buscando esa pureza, como decía. Entonces, evidentemente, hoy en día hemos introducido en cartera empresas que están más expuestas a la temática de defensa o la temática de seguridad, a todo el tema de vigilancia de la Tierra desde el espacio.
pero porque la seguridad o la defensa se ha convertido en una inversión estratégica y para ello utiliza tecnología espacial. Es Ujú, cierto, por eso a mí me gusta decir que a día de hoy nuestro fondo podría ser un proxy a la defensa, ¿vale? Pero, pero no es defensa. Es decir, si alguien quiere invertir en nuestro fondo como un fondo de defensa, no. No, es cierto que hoy en día, pues lógicamente, al buscar, insisto, esa pureza, pues el sector defensa representa en torno a un 45% de la cartera. En el sentido más amplio, ¿vale? Más amplio que lo que sería el sector aeroespacial y defensa, que al final no incluye pues todos los valores vinculados a esta temática, porque hay valores que se encuentran en subsegmentos de valores industriales, como pueden ser servicios y suministros comerciales, pero hoy en día, y no era el caso hace 3 años, Víctor, hace 3 años no teníamos tanta defensa. Hoy tenemos defensa, pero porque nos lleva la búsqueda del APU, no porque queramos navegar esta ola o apuntarnos a esta moda de defensa, sino porque la búsqueda de la pureza hace que tengamos cada vez compañías de defensa. Es lo que he dicho antes, las empresas de defensa están desarrollando cada vez más sus actividades espaciales. ujú, ¿Vale? Y están utilizando tecnología espacial y la militarización del espacio se está convirtiendo en un tema importante para el sector. Por lo tanto, nosotros, en la búsqueda de la pureza, pues hoy en día tenemos, diríamos, la mitad de la cartera, un 45% en defensa. ujú, Entonces, si alguien quiere tener defensa solo, nosotros o el Echiquier Space ujú. no sería la solución. Si alguien quiere combinar defensa con tecnología espacial, con ecosistema espacial, con compañías que desarrollen soluciones desde el espacio para mejorar la vida en la Tierra, pues entonces sí seríamos la solución. Claro, muchas gracias, Iván, por aclararlo, porque es verdad que puede dar confusión y ya te digo, que es que nos están preguntando únicamente por los medios que están hablando de esas dos temáticas, infraestructura y defensa, que le tenemos, pues, bueno. Bueno, decir que a todos los oyentes, la gente que nos está viendo, este fondo obviamente está disponible en nuestra plataforma de fondos. El leasing lo tenemos, lo puedo dar, es LU 24664490001, que es el Ezequiel Space K. Tiene unos gastos corrientes de 1,12 y, como decía, para todos los que quieran contratarlo está disponible en esta plataforma. Pues no sé, Iván, muchas gracias. Yo creo que no nos hemos dejado nada para el tiempo que hemos tenido. Cualquier pregunta que nos llegara te la trasladaríamos si nos llegan. Así que bueno, oye, lo dicho, te esperamos por aquí, queremos verte y Muchas nada, gracias. mucha suerte, mucho éxito con el fondo y bueno, estamos en contacto y hasta la próxima. Así que muchísimas gracias a ti, a todos los que nos han visto hoy y bueno, comentarles que ya saben que hacemos este tipo de actividades, que en lugar de explicar nosotros el fondo, mandarles un email con las características, nos gusta traer a la gestora directamente para que sea ella la que nos cuente la temática, el fondo más interesante en cada momento. Y que nada, bueno, estén atentos porque seguimos con los webinars. Así que muchísimas gracias. Gracias, Iván, otra vez. A Y muchas vosotros y gracias a a los que nos han todos. escuchado. Gracias, Venga, un Víctor. abrazo fuerte, Iván. Gracias, Un gracias abrazo a muy todos. fuerte. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego.